Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios le bendiga. Un gusto llegar hasta ustedes con nuestro programa Mujer, Dios es suficiente. Tenemos como invitada a la licenciada Sujei Indira López. Ella es profesora y nos va a compartir un precioso testimonio. Bienvenida, mi Sujei. Gracias, Dorita. Es un gusto estar acá acompañándoles y estoy muy contenta de compartir con ustedes mi testimonio. Agradecida con el Señor por este privilegio que me ha dado. Entiendo que usted sufrió un accidente siendo muy joven. Sí, pues fíjese que a los 17 años yo estaba en último año de bachillerato y yo regresaba de mi casa cuando me bajé del bus y iba en la acera y se subió un microbús. Como cuando yo iba caminando, entonces me agarró justo mi pierna derecha. Entonces, bendito Dios que no me botó, porque solo me agarró la pierna y la que conducía era una señorita que andaba aprendiendo a manejar. Entonces, por eso se subió a la acera. Y bueno, de ahí una historia bien larga, pero impactante en el sentido del poder de Dios en mi vida. Sí. Porque de ahí me llevaron al hospital. Yo soy de Cojutepec, al hospital de allá. No me recibieron por la gravedad. Me mandaron. ¿Tuvo fracturas? En ese momento, fíjese que dijeron que era una fractura expuesta de tibia y peroné. Entonces, yo fíjese que yo quedé parada porque yo sentí el impacto y no fue que yo le diga un dolor terrible, sino que fue como que alguien me empujó y ya. Pero cuando yo no me podía mover porque tenía ahí el microbús, ¿verdad? Sí. Pero cuando yo vi como para abajo, el zapato vi que estaba al otro lado. Entonces ahí fue que yo, porque como no sentía un dolor en ese momento, sí, ahí fue que yo dije, ¿qué pasó, verdad? Bueno, me llevaron al hospital y ahí no me podían atender, me mandaron al hospital Rosales de acá. Y justo en ese día había una huelga. Entonces me tuvieron ahí, pero yo estaba perdiendo demasiada sangre, así que lograron contactar a alguien ahí y me llevaron al hospital militar. ¿Cuántas horas tuvo que esperar en el hospital Rosales para que la Pues fíjese que mi accidente fue como a eso de las 3 de la tarde, creo, pero cuando, creo que cuando ya me trasladaron al hospital militar ya eran 9 de la noche por ahí. Entonces todo este tiempo yo estuve perdiendo sangre, ¿verdad? Lo único que sí no perdí el sentido y sí estaba consciente. Entonces cuando me llevaron ya al hospital militar, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí me atendieron de inmediato, pero explicaron la gravedad de mi caso. Así que estuve ahí, primero estuve 2 meses, me hicieron 8 cirugías, porque la idea era, por la edad que yo tenía 17 años en ese entonces, la idea era salvar mi pierna. Sí. Porque el médico, casualmente el médico había hecho una especialidad en Suiza. Y él, pero era como era en el hospital militar, era para cirugías de guerra. Las casualidades, ¿verdad? Correcto. Y entonces este médico dijo, y él, ¿verdad? Fíjese que él tomó mucho empeño y dijo, no, se la voy a salvar, ¿verdad? Está jovencita y bueno. Pero el problema, ahora ya retrocediendo un poquito. En ese momento, perdón, le salvaron la pierna. Sí, me la salvaron. ¿Y qué sucedió? Sí que sé que tuvo una laceración. Sí. Que le provocó una infección por contacto con la félula. Vale, ahora le cuento. Sí. Fíjese que, bueno, en ese tiempo que estuve ingresada, estuve 2 meses primero, 8 cirugías, me mandaron a mi casa, estuve 2 años prácticamente en silla de ruedas, porque, yo seguía en tratamiento, ¿verdad? Me pusieron unas cosas que se llaman tutores, anduve mucho tiempo con esos tutores. ¿Qué son esos tutores? Fíjese que, para la teleaudiencia. Bueno, para la teleaudiencia los tutores son como unos soportes, como unos hierros, por así decirlo. Digamos que esta es mi pierna, iban así, me estaban como sosteniendo la pierna, ¿verdad? Sobre todo el hueso porque había quedado expuesto en
en el accidente. Entonces, pero el problema era, y por mi edad, y prácticamente que mi doctor estaba de alguna manera, creo que empezando esta cirugía y como probando. Sí. Entonces, cuando fue mucho tiempo, entonces yo estuve casi como año y medio con esos tutores. Todavía sueño, fíjese que los tengo, porque o sea, tenía que dormir diferente, o sea, eran... Súper incómodos. Sí, súper incómodos, porque iban por fuera, o sea, estaban afuera, así en grande, y bueno, entonces fueron 2 años prácticamente en silla de ruedas, ¿verdad? Que me ayudaban todos en casa y todo esto, ¿verdad? Pero sí se salvó mi pierna. Entonces, a los 2 años, digamos, ya me pusieron a mí un aparato que se llama una órtesis. Esa órtesis es como una protección que iba, como decir que mi pierna estaba en un, ¿cómo decirles? En un cajoncito. Era una protección realmente, ¿verdad? Yo sí caminaba y todo, y tenía mi pierna, pero estaba débil. Entonces tenía que tener esa protección para yo no... Bueno, el doctor decía, te vas a caer, me decía, porque te vas a caer, pero esto va a ayudar a que no pase a más. Entonces, de hecho, solo una vez me caí, fíjense, pero eso ayudó a que, digamos, yo tuve una vida normal, pude estudiar, pude terminar mis estudios universitarios, estudié en la UCA, terminé el profesorado. ¿Cuántos años pasó entonces con su pierna rescatada? Rescatada pasé casi 25, por ahí. Sí, fue bastante, porque logré sacar mi carrera, como les digo, luego estudié la licenciatura, empecé a trabajar, empecé a desarrollarme como una persona normal, como diríamos, ¿verdad? Sí. Tuve una vida normal y todo bien, pues, o sea, con los cuidados del caso, ¿verdad? Porque habían cosas que no podía hacer, pero sí realmente era independiente, no tenía que caminar con una ayuda, qué sé yo, así que todo bien. Ahora, el problema fue hace 2 años. Hace 2 años yo, por cierto, estaba aquí, estaba en una capacitación, yo sirvo en un ministerio que se llama Avanza, y teníamos una capacitación. Entonces yo estábamos en la capacitación, y a la persona que estaba delante de mí yo le dije, ¿verdad que el aire lo han puesto demasiado alto? No aguanto el frío, le dije yo. Entonces ella me dijo, no, niña, mire si yo estoy sudando. Entonces me llamó la atención, pero yo dije, a saber, ¿verdad? Quizás... Me pasé a otro lado porque me dijo ella, quizás le pega a usted directo, me cambié de lugar y yo estaba ya temblando. En esas capacitaciones, hermana, al final les hacen un examen a los líderes, fíjese. Sí. Entonces yo, la idea era que yo me quedara hasta el final para ser de ejemplo de ellos, no, ya se va, yo me voy también. Entonces, pero yo ya no aguantaba, ya era algo raro que yo sentía en mi cuerpo y una inestabilidad diferente. Entonces, y como una sensación que le iba a dar fiebre o algo así. Sí, porque era demasiado frío, pero también era como algo por dentro, no sé cómo explicarle, pero era raro, diferente, ¿verdad? Entonces me acuerdo que me acerqué a una de las directoras y le dije, ¿verdad? Fíjese que me siento mal, siento algo raro, ¿me puedo ir sin esperar lo del examen? Sí, me dijo ella, pero ahí cometí un error, fíjese, porque no le dije lo que sentía. Entonces, desde el momento que me paré hasta llegar al ascensor, porque no podía, ahí no pude caminar, fíjense. Entonces, para llegar al ascensor me fui agarrando de todo. Cuando bajé del ascensor, yo mi automóvil lo había dejado cerca de las oficinas, pero digamos había una pequeña distancia. Entonces, yo no podía, me sentía como que era un robot. Solo podía mover mis manos y de la cintura para abajo, era como que estaba inerte. Y justo en ese momento yo pienso que acá quizás los vigilantes pensaron que íbamos a salir tarde. Y justo, era un sábado, justo en ese momento no había nadie. Y yo, ay, ¿a quién le digo que me ayude? Como pude, y yo creo que me tardé 20, 25 minutos en llegar al carro, caminando súper despacito. Yo dije, no voy a poder manejar, pero sí lo logré, ¿verdad? Bueno, al llegar a mi casa, mire, no había nadie. Abrí la puerta y directo a mi cuarto y me estiré y yo, sentía algo raro. El problema es que la fiebre empezó, iba más alta y como pude, con un termómetro que tenía ahí cerca, vi que tenía 40 de temperatura. Qué tremendo. Entonces yo dije, no, y también sentía más cosas, sentía ya dolor, sentía ya escalofrío, yo siento que ya estaba como medio alucinando. Y cuando usted vio que tenía 40 de fiebre, no había nadie en su casa quien la auxiliara, ¿qué hizo? ¿Llamó? Mire, esto fue bien chistoso y ahora que lo veo, ahí digo, sí, ya no estaba yo en mis cabales, porque sabe que le marqué a una amiga que vive en España.
Y le digo yo, Karina, ayúdame, yo tengo algo. ¿Y qué tenés? Me decía primero. Karina Cepeda. A Karina Cepeda. Sí, y la yo, conozco. sí, y yo, Cari, ayúdame. Pero yo siento que no sabía ni expresarme ni qué sentía. Entonces ella, tómate 2 acetaminofén, me dijo, y quédate acostada, ya te va a pasar. Y yo, vaya, sí, sí. Y entonces, pero no, eso iba, y ya después ya empecé a temblar, y yo ya no podía, y ya era. Entonces, pero fíjese que creo que le volví a marcar, y ahí me dijo ella, Sujei, estoy en España, me dijo. Y yo, Karina, ni siquiera sabía ni a quién le habían marcado. Entonces, como pude, y ahí, porque estaba a la par, le marqué a otra amiga que sí vive cerca de la casa. Entonces ella sí llegó rápido. El problema es que yo no me podía ya parar para abrirle. Pero bueno, como pude, lo logré, y ella me puso otra vez el termómetro, ya tenía 42. Y ella me dijo, yo no sé, porque, pues si no es médico, me dijo, yo no sé, me dijo qué pasa, pero no es algo bueno, me dijo, te voy a llevar al hospital. Entonces yo, no, le dije, ya me va a pasar, poneme trapos húmedos. Anda a bañarme, le decía yo, ayúdame a irme a bañar. Y bueno, yo asustada, yo no quería. Pero fíjese que, bueno, lograron hablarle a una tía porque mi mamá no estaba acá, estaba en Cojutepeque. No, estaba en Cojutepeque. Y no queríamos asustarla porque hasta ese momento para mí era algo que ya me iba a pasar, ¿verdad? Yo pensé, me va a dar dengue. Sí. Y entonces, bueno, seguí, y cuando en la tarde, bueno, le hablé, ya me iba pasando un poco la fiebre, y ya yo siento que, porque hay cosas que ya no las recuerdo, la fiebre era demasiado alta. Pero hubo un momento que le hablé a mi hermana. Y entonces la hija de mi hermana trabaja en un laboratorio clínico, en el hospital de diagnóstico. Entonces me dijo, mire tía, me dijo, vamos a ver de qué depende la fiebre, así que le voy a hacer un hemograma, y de eso me dijo, va a depender. A todo esto, otra tía ya le había hablado a un médico amigo de ella, del hospital del Seguro Social. Entonces la idea era llevar ya los resultados del examen y que me vieran allá, ¿verdad? Entonces adelantar un poco en eso. Para ese momento ya me pude levantar, ya el dolor ya había cesado un poco, y ya por lo menos ya podía, ¿verdad? Entonces cuando llegué al hospital, que me tomaron el hemograma, ahí fue bien difícil porque como me lo tomó mi sobrina, ¿verdad? Entonces ella es como bien calladita, así, pero cuando ella vio el resultado, y como ella pues sí sabe de eso, ¿verdad? Ella se fue para atrás y se puso pálida. Entonces yo le dije, ¿y qué tengo? Le dije yo. Entonces ella no podía hablar, y yo vi que se dirigía la mirada a mi hermana, ¿verdad? Entonces le dijo, tía, no se puede ir de aquí, me dijo, porque yo estaba en el laboratorio del hospital, pero la idea era pasarme al otro, ¿verdad? Sí. Entonces, tía, no se puede ir de aquí. Y yo le dije, ¿cómo no? ¿Cómo me voy a quedar aquí? No, me dijo, ya vamos a ver cómo hacemos, pero usted no se puede mover. Septicemia. Ahí el resultado era septicemia. Jesús. Fíjese que yo ese término ni lo sabía, y de hecho en el hospital cuando me empezaron a tratar, me empezaron a hacer bastantes exámenes, y llegaba uno y llegaba otro médico, y yo pensaba, estos están confundidos, y mi problema es en la pierna, ¿verdad? ¿Por qué me están revisando otras cosas? ¿Por qué me están haciendo otros exámenes? Y yo le decía a mi hermana, de seguro para cobrarte más, decirles que no, le decía yo. Ay, pero nadie me decía nada. Y después, Dorita, me di cuenta que resulta que tenía una septicemia. Eso quiere decir que toda mi sangre estaba contaminada. Eso quiere decir que mi hígado estaba a punto de estallar, que podría romperse el páncreas, cualquiera de mis órganos internos podría. Pero yo creo que después, me contaron, porque en ese momento no me habían contado, todos los médicos que llegaban era porque estaban admirados que yo hablaba. Mire, yo peleaba para decirle... Estaba consciente. Consciente como no tiene idea. Y para decirle que yo peleaba, porque yo le decía, no es que no, sáquenme de aquí, yo no voy a poder pagar este hospital. No, le decía, pidan una ambulancia. Mire, doctor, y yo hablaba, y dicen que bromeaba con ellos. Hay cosas que no recuerdo, porque después me contaron. Pero sí, realmente, quizás ellos se impresionaron de que yo no perdí en ningún momento. Y que no le colapsó nada. O sea, era como para que le colapsara todo su sistema. Todo. Dicen que internamente es como de los motivos por los que mueren más las personas ya dentro del hospital, ¿verdad? Porque como es general no lo pueden detener. Entonces, bueno, de ahí, ¿verdad? Dios empezó, porque esto es lo primordial, ¿verdad? Que Dios tenía un plan maravilloso conmigo, y me eligió a mí por sus razones, ¿verdad? Él sabe por qué. Pero cuando ya me pasaron a un cuarto, y ya yo estaba muy asustada, le voy a decir sinceramente, por la cuenta,
porque yo decía, ay, no, va a salir mucho, ¿cómo voy a hacer? Y bueno, y entonces... ¿No pensaba usted? Nada, porque como yo en ese momento, yo no sentía... Bueno, yo sí sabía que tenía que ver con mi pierna, ¿verdad? Porque de hecho, cuando me la veían... mire, yo siento que los médicos a veces tratan de... Pero a veces... De suavizar. Sí, pero su rostro lo el dice. diagnóstico. Y entonces yo, y cada uno que entraba, era como que iban con otra cara. O en ese momento estaba mi hermana y una tía, las dos entraban llorando, o sea, ya medio secándose, y no, tranquila, pero yo les veía, entonces yo decía, algo pasa, pero no me decían. Bueno, a medida, estuve 8 días con un tratamiento fuerte de antibióticos, ¿verdad? Porque dijeron que yo podía caer en estado de coma, o podía también tener lo del cerebro, un derrame cerebral. Sí. O sea, habían cosas bien graves que me podían pasar, por lo que yo realmente me tomaban exámenes casi cada 2 horas, o sea, fue bien. Esa noche fue que yo no sabía, fíjense, porque yo realmente decía, ay, no, qué exagerado, ¿por qué me toman tanto, verdad? Pero, y seguían, bueno, los exámenes. Pero en la madrugada ese día no dormí, porque para empezar no me dejaba porque entraba uno, entraba otro, sí. ¿Verdad? Y después, yo mi angustia, como le digo, lo de la cuenta, pero también empecé a sentir, no, esto es algo grave, porque no era nada normal todo lo que pasaba en ese cuarto. Entonces, yo me acuerdo que como soy maestra de acá del colegio, Germán era mi jefe en ese entonces, yo le llamé, yo creo que a las 2 de la mañana a saber a qué hora, pero yo le dije, estoy ingresada, no sé qué está pasando, no me dicen, pero yo necesito que venga tu papá, porque yo quiero, o sea, de verdad les digo, en ese momento, yo, aunque no me habían dicho, yo sentía que algo estaba pasando, y yo le dije, yo quiero irme en paz con Dios, y yo quiero que Él me dé, como decir, la bendición final, por así decirlo. Y le dije, por favor, ayúdame. Y el siguiente día era domingo, yo sé que para ellos era bien complicado, ¿verdad? Pero bendito Dios, mire, no sé, yo creo que dormí como 2 horas, y cuando desperté, ahí estaba el hermano Héctor, en mi cuarto. Y yo recuerdo que yo, como a todo esto, yo no sabía, ¿verdad? Que tenía, pero sí sabía que era algo grave. Entonces recuerdo que él, bueno, los que lo conocemos sabemos que su carácter y todo, él primero empezó a hacerme chistes, hermanito, usted ya va a salir de aquí, tranquila. Y como él llegó bien temprano, me habían servido mi desayuno y yo no había querido comer, fíjese, por todo, ¿verdad? Entonces me acuerdo que él me dijo, mire, no va a comer. No, le dije, porque mire, si me la cobran aparte, porque yo estaba con ese, y si me la cobran aparte, y mire, nunca se me va a olvidar que me dijo, mire, usted aquí coma. Y si quiere pedir pollo campero, pídalo, y que me lo cobren a mí. Y yo, ay, tan bello, que no sé qué. Pero después oró por mí, y una administración que usted sabe, ¿verdad? Que yo siento que ahí todas las inyecciones me hicieron efecto así. Bendito y yo siento Dios. Que ahí Dios entró, y ahí Dios me abrazó, y de ahí Dios me dijo, aquí no pasa nada, yo estoy contigo. Y eso a mí me fortaleció como no tiene idea, hermana. Bendito yo ahí Dios. Fue un cambio total. Entonces recuerdo que oró por mí, me ministró, y bueno, yo ya me sentía diferente, ya. Eso le digo, yo tenía horas de estar ingresada. Quizás a mediodía llegó de nuevo el doctor y me dijo, mira, no sé qué ha pasado, pero la infección está cediendo, el antibiótico te está cayendo bien y no vamos a necesitar ponerte la dosis fuerte, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, ya tenía de hecho fuerte, pero como que iba a necesitar más, pero ya no. O sea que prácticamente fue bien rápido el momento que me empezó como a limpiar, digamos, la sangre o no sé, los órganos, no sé, pero ya los exámenes ya estaban saliendo como con otra condición, digamos. Sí. Entonces yo siempre, como le digo, sabía que era algo malo, pues que realmente, aunque ya estuviera saliendo de esto, pero que pasaba algo en mi pierna, yo sabía, porque había un malestar, algo raro, ¿verdad? Entonces yo sabía que venía algo malo. ¿Hubo una complicación con una osteomelitis, algo así? Fíjese que el problema es que mi hueso era débil, porque acuérdese que yo había estado en un tratamiento, ya había pasado por 10 cirugías, y bueno, tanto mis músculos como mi hueso eran débiles. Entonces, y a mí esa sepsis, la sepsis es como una infección, ¿verdad? Entonces, a mí me empezó por un granito que yo tenía en la pierna. El problema es que ese granito me salió en una parte donde yo no tenía sensibilidad, porque como tanta operación intensa, hay partes que quedan insensibles después de una cirugía. Y yo había tenido 10, pues tenía una buena parte y justo ahí me salió. Entonces, el foco, digamos, de mi infección estaba ahí.
Bueno, entonces cuando ya me salvaron, digamos, porque la prioridad era salvarme la vida, ¿verdad? Sí. Porque cuando ya me salvaron la vida, en ese momento apareció mi doctor nuevamente, ahí sí ya me explicaron, ahí fue que le digo que me dijo, no sé cómo, me dijo, no te estalló el hígado, no sé cómo tus órganos resistieron. Y yo le dije, yo sí sé cómo, tengo un padre de arriba que está conmigo. Y él solo se rió y me dijo, sí, me dijo, creo que sí. Y porque me imagino, ellos aunque sean médicos y a veces son como muy con la ciencia nada más, ¿verdad? Pero a veces ven casos que ellos ya no pueden. Y bueno, entonces me dijo, pero viene algo duro, me dijo, porque el foco de infección puede, si no lo quitamos, puede seguir. Si no es ahora, va a ser otro día, otro mes, otro año. Las condiciones, pues sí, ya iba yo avanzada de edad y podían ser peores complicaciones. Claro. Entonces me dijo, va a venir alguien a hablar contigo, que era un ortopeda. Entonces llegó un ortopeda y mire cómo es Dios, como decimos, ¿verdad? Sí. Justo era un hermano que se congrega aquí. Ah, qué bueno. Y fíjese que un ortopeda se llama, es el doctor Ramos Montoya. Entonces aquí, de hecho dice que es amigo del hermano Asbun y creo que fueron compañeros, no sé. Pero de ahí creo que tomó un poco de empatía y ya me dijo, pues quizás me lo dijo más de una manera más bonita, ya se identificó como cristiano, me dijo que conocía al hermano Héctor y bueno, entonces ya también yo sentí como confianza, ¿verdad? Que uno ya ve que en esos momentos, sí. Y bueno, y me acuerdo que me dijo, mira, me dijo, tenemos que quitar el miembro, porque si no esto, lo que le decía, me podía dar otra vez y bueno, entonces hay que amputar, me dijo, y yo recuerdo que yo le dije, mire, deme tiempo, le quiero pensar, sí. Quiero no sé, porque también podía tomar la decisión de no hacerlo, claro. ¿Verdad? Y digamos estar en tratamiento, qué sé yo, pero lo efectivo era quitar, ¿verdad? Para que se eliminara por completo una futura infección de ese tipo. Entonces, y bueno, sí me dijo, pero realmente si me lo preguntas como médico, me dijo, es lo mejor. Y bueno, yo me quedé ese momento, me acuerdo que yo y Dios, ¿verdad? Diciéndole, Señor, o sea, yo ya tengo una vida y ahora voy a retroceder, voy a volver hacia de ruedas, voy a volver a lo que ya había pasado. Lo que ya había superado. Y que para mí ya era como retroceder, pues ya mi vida, yo que ya no voy a trabajar, ¿qué va a pasar? O sea, todo, ¿verdad? Todo fue para mí, difícil y tenía que decidirlo porque era como, no, mire, le aviso 15 días, ¿verdad? Si ya estaba ahí. ¿Y sus padres qué le aconsejaban? Bueno, mire, mi madre siempre ha sido el apoyo ahí, ¿verdad? Porque siempre está ahí conmigo, pero ya ella tiene bastante edad, entonces yo sentía que no me podía desahogar con ella porque yo decía, ¿cómo, verdad? Para no preocuparla. Para no preocuparla. Entonces, aquí vuelve, mire, gracias a Dios el apoyo de todos los hermanos de acá. Mire, mis alumnos me mandaban videos. Ánimo, mis, que la queremos aquí de vuelta, porque yo, fíjese que me agarró algo que ahora me arrepiento, porque yo no quería que me llegaran a ver. Mi jefa aquí me decía, mire, está lista, la quieren ir a ver, y yo, no, porque a mí me daba pena, yo sentía, ya no me van a querer, me van a ver feo, ya no voy a ser la Miss Ujei de antes, entonces yo no quería. Pero hoy me arrepiento, fíjese, porque han sido un estandarte en mi vida realmente. Bendito Dios. Dios los ha usado como no tiene idea. Mire, me mandaban videos con versículos. Acá de Oanza me grababan videos también y todo va a estar bien y todo. Y empecé yo a agarrar coraje, ¿verdad? Y a decir, de verdad, ¿verdad? Si todos lo creen, porque yo no, ¿verdad? Claro. Entonces le dije al doctor, está bien, proceda. Pero como le di, una decisión difícil porque yo sabía lo que se me venía, ¿verdad? Claro. Que no iba a ser nada fácil. En eso, ya programaron mi cirugía. Mire, no sé cómo, porque le digo de verdad, no sé cómo. Yo ya estaba, me llevaban en el pasillo, en la camilla, yo sabía lo que iba, ¿verdad? Ya como quien dice, ya me habían preparado con psicólogos de la despedida, que me despidiera, ¿verdad? Porque era un duelo que yo iba a vivir y que no sé qué. Y yo iba como un poco animada, ¿verdad? Pero por dentro destrozada, ¿verdad? Pero yo quería como mostrarme fuerte. Me acuerdo que iba en el pasillo cuando alguien, no sé si mi hermana o alguien me llevó un teléfono y me dijo, es el hermano Héctor. Y yo iba en el camino, en el pasillo, y cuando me lo pasaron, empezó a orar por mí y me dijo, hermano, usted no está sola, Dios está con usted, en esa cirugía Él va a estar y usted va a salir adelante y usted
Y mire, yo me acuerdo que me tomaron un video, fíjese que yo voy diciendo adiós, ya vengo, pero fue después de esa llamada cuando Dios la fortaleció. Me fortaleció nuevamente y tengo que mencionar al hermano Héctor porque de verdad fue un ángel para mí que Dios mandó. Bendito Y Dios. cuando salí de la operación también yo estaba fortalecida, yo ya sin mi miembro, pero yo sabía que Dios sí seguía conmigo. Entonces yo dije, bueno, esto va a pasar, ¿verdad? De alguna manera va a pasar y voy a salir adelante y no tengo por qué temer, ¿verdad? Pero ha sido difícil, hermana, como le digo, muy difícil porque ha habido un retroceso de alguna manera, pero cada vez me siento mejor y más animada, más fortalecida, Gracias más consciente a Dios. que Dios está conmigo. Bendito sea el Señor. ¿Y qué frutos ha visto en su vida como docente, pero también en su ministerio, en ese servicio a Dios que usted da, creo que en Oanza? Sí. Y también en escuela dominical o solo en el área de Oanza? Fíjese que ahorita solo en Oanza, porque estaba en grupos de los grupos de crecimiento de la casa, pero hoy con esto, vea, pero más que todo con Oanza, me gusta ese servicio ahí. ¿Y qué frutos ha visto que usted desee comentarnos alguno? Pues fíjese que bastante. Primero, yo recuerdo que ya cuando mi recuperación fue extremadamente rápida y a mí bueno, quiero decir esto también porque que no se me va a olvidar, pero la cuenta en el hospital, ya se imagina, es una cuenta así muy alta, el costo de la prótesis muy alto porque llegó alguien y me dijo, tenéis que tener una calidad de vida y para eso tiene que ser una buena prótesis, claro. Pero obviamente tenía que ser un costo alto, ¿verdad? Entonces yo daba clases también en una universidad. El día que me dieron el alta, faltaba una cantidad X, hermana, y quiero contarle que llegó una tía mía con una bolsa así, de monedas, billetes y monedas, y me dijo, en la universidad donde trabajas hicieron esta colecta. No me pregunte cómo, pero cuando mi familia fue a pagar la cuenta, era exactamente la cantidad que faltaba. Bendito iba sea en esa Señor. Bolsa. Entonces, ahí es como que... Una muestra del amor de Dios. Correcto, y algo como a veces la gente todo lo cree fortuito o que todo... Sí. Y no, ¿verdad? Nosotros como creyentes sabemos que siempre está Dios atento a todo. O sea, no es que me dejó abandonada ahí ve cómo salir, ¿verdad? No, Él estaba pendiente de cada detalle. Entonces llegó otro momento en el que venía el gasto de la prótesis. Venía el gasto de la prótesis y aquí tuve apoyo de personas que no se puede imaginar y era como, cabal, aquí está esto, te mandan esto. Así que prácticamente mi familia y yo no dimos nada, ni para el gasto del hospital, ni para el gasto de la prótesis. La fidelidad de Dios en su provisión. Correcto. Así que el ministerio, lo que usted me decía, pues yo creo que fue de las cosas que más me animó a salir. Ya cuando yo tenía mi prótesis y ya cuando usaba bastones yo y todo eso, pero ya cuando tenía eso yo no quería salir. Yo tenía pena porque yo decía, me van a ver diferente, hoy camino diferente, caminaba más lento antes. Entonces yo decía, tenía este temor que me rechazaran porque son adolescentes, con los que yo trabajo son adolescentes, y yo decía, ay, no, ya van a decir, pobrecita la mía, y ya no me van a hacer caso. Y yo me acuerdo que el día que yo vine, el primer día que me tocó trabajar, estaban hasta con cartelitos, bienvenida, Miss, la queremos, la extrañábamos, me tenían un pastelito, y nunca me sentí como, están viendo mi pierna, no, ellos, era mí, entonces... Claro. Igual en el ministerio, ¿verdad? Cuando yo llegué y di mi testimonio, los niños bien felices, me abrazaban, hermana, la queremos. Y eso, como usted decía, solo puede ser el amor de Dios, mostrado a través de estas personas. Así es. Sí, yo sé también que en la universidad, en dos universidades daba clases. Sí, en una universidad daba clases, sí. Bueno, pero a mí me contaron que una estudiante se paró y dijo que a usted le había sucedido esto y esto y que todos vamos a apoyarla. Ahí fue Mire, que entiendo lindo. que le llevaron esa bolsa. Sí, dicen que andaban por todos los salones pidiendo. Bendito sea el Señor. Y también hay otro asunto que me gustaría que comparta usted a la teleaudiencia.
Sabemos que en todo esto usted puede decir que Dios ha sido más que suficiente. Más que ¿verdad? suficiente. Miren, esa palabra para mí tiene un significado maravilloso, pues, porque realmente cualquiera podría decir, ¿cómo te operaron ahí, verdad? Estuve casi 28 días en un hospital privado que cualquiera diría, imagínense la cuenta, ¿verdad? Y quizás en mis fuerzas yo ni siquiera se me hubiera ocurrido si yo quería ir a otro hospital, pero Dios estuvo ahí, Dios fue más que suficiente en todo sentido. Bendito En todo sea sentido. el Señor. ¿Y desea usted dejar un mensaje a la teleaudiencia, un llamado y luego hacer una oración? Porque seguramente tenemos en la teleaudiencia personas que están necesitando esta fortaleza, que están necesitando ese milagro, esa sanidad o esa provisión económica. Vamos a pedirle a mi Sujei que haga ese llamado y la oración por todos ustedes. Gracias, Dorita. Pues sí, yo quisiera hacer un atento llamado a todas esas personas que sienten que no hay salida, que no hay provisión, que cómo van a hacer, que lo mío es imposible, que cómo voy a salir de esto. Pues yo quiero decirles que hay un Dios todopoderoso que está con nosotros y que está pendiente de nosotros y que si Él nos creó, también Él nos va a dar la salida con todas las pruebas que tengamos. Así que, ¿qué es mi llamado? Aferrarnos de su mano, de su poder, de sus maravillas, de su misericordia. Porque hay un salmo que para mí fue mi salmo de guerrear. Cada vez que yo entraba a una sala de operaciones, recuerdo que veía el cielo y yo, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Y eso le digo yo a ustedes, audiencia, Él es nuestra fortaleza, de Él dependamos, que de Él viene todo don perfecto y toda buena dádiva. Así que ¿Podemos oramos. orar entonces? Amén. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por tus maravillas, por tus misericordias, por todo lo bueno que eres, Señor, porque eres un Dios de milagros y estás con nosotros. Padre, yo te pido, Señor, si alguna familia, si alguna persona está pasando alguna situación igual o peor a la mía, Señor, que tú te manifiestes, Padre, pero que puedan reconocer que eres tú, Señor, el que va a obrar en su vida, Señor, que no son los médicos, que no son las personas, que no son terceras personas, eres tú, Padre. Perdónanos, Padre, por todo aquello que te fallamos, Señor, por las veces que no nos rendimos a ti, aunque tú nos hagas los llamados, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a serte fieles a ti, Señor. Sí, Gracias porque nos elegiste como tus hijos, Señor. Gracias porque estás con nosotros y gracias por todo lo que haces y por todo lo que harás, Padre. En tu nombre bendito te alabo, Señor. Te alabamos, Señor. En ti confiamos, Padre. Y deseamos para usted esos milagros de Dios en su vida y esa paz y fortaleza. Que Dios le bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 45.